¿El presidente Maduro se puede considerar presidente electo para el nuevo periodo? No lo sabemos todavía, porque no tenemos resultados. Los resultados no están verificados. O sea que no es... Vuelvo a repetirte, en términos estrictamente legales, hasta tanto no se publiquen los resultados desagregados, se cierne una duda razonable sobre los resultados que leyó el CNE. O sea que no hay presidente electo mientras no se cumplan con los requisitos constitucionales, legales, y el CNE cumpla con su trabajo, el proceso no está culminado. Imagínate el peligro, y pone en duda la legitimidad de origen del presidente electo, sea uno o sea otro, porque en este caso yo no estoy favoreciendo a uno u otro, yo estoy haciendo un análisis del proceso. Quien tenga la razón tiene que contar los votos. ¿Qué sería lo más sano? Que el CNE abriera las cajas, porque tiene el voto físico. Si falla todo, óyeme, mira, te cuento algo. En Venezuela la cosa es tan apretada, las elecciones, tan buen sistema, que aunque falle todo lo electrónico, te queda la caja. Con el voto electrónico, que es el voto físico. Cuenta el voto físico, cuéntalo. Ahora te pregunto, antes de irnos a la pausa, si se cuenta el voto físico, ¿no se pone en evidencia que hubo un fraude electoral? No lo sabemos, porque hay que contar, y entonces quien tenga la razón tendrá que asumir como presidente. Es que lo que hay que hacer es contar. Y el que pierda tiene que entender que esto es una democracia y tiene que aprender a perder. Pero el que gane tiene una legitimidad de origen. Eso es lo que queremos los venezolanos. Eso es materialmente posible. Y políticamente posible. Es la solución más viable, más fácil y más recomendable. Nosotros desde el primer día lo hemos dicho. Desde el primer día. ¿Por qué? Porque no hay manera de que te pongan en duda. Porque además esos votos físicos tienen un hashtag, que es un código de seguridad, que lo casas con el acta que tú tienes emitida. Ahora te pregunto, ¿qué va a pasar si eso no ocurre? Porque el gobierno y algunos factores de la presunta oposición parlamentaria quieren pasar la página. Dicen que hay que pasar la página del 28 de julio. ¿Tú crees que eso... ¿Qué pasa si la página del 28 de julio queda ya en el pasado? En lo personal, a mí no me gustaría que fuese así como venezolana. Primero, porque se están burlando de la expresión de la voluntad popular. Segundo, porque no habría confiabilidad ni credibilidad en ese poder electoral. Y tercero, porque no habría legitimidad de origen para el gobierno que asumiera el 10 de enero del 2025. Eso es un peligro para no tener paz social y proponer soluciones para salir de la crisis provocada por el poder electoral, por la inacción, por la omisión, por la incapacidad del poder electoral. Esos rectores deberían renunciar, la verdad. Da mucha pena que sigan allí y que además hayan jugado con nuestra credibilidad. Esos rectores no están capacitados para seguir al frente del poder electoral, porque suponte tú, todo lo informático falló. ¿Y los magistrados del Tribunal Supremo? Pero espérate para contarte algo. Todo lo informático falló. Perfectamente tú pudiste haber publicado en la Gaceta Electoral los resultados desagregados. ¿Por qué no has publicado en la Gaceta Electoral, que es una obligación? Y te lo establece el 155 de la ley. ¿Entiendes? Y en el caso de los magistrados, tienen mucho rato de espaldas de la Constitución. Muchos de ellos, muchas de sus sentencias, lamentablemente... renunciar? Yo creo que sí. Porque además nosotros consideramos que esa sentencia se extralimitó. La sala electoral no cuenta votos. La sala electoral resuelve controversias a partir de unos resultados que son objetados por alguna de las partes, o frente a una omisión, o frente a un acto, digamos, de un acto donde se hayan violado los derechos electorales de alguna persona, y la sala interviene. Venimos de años en donde la oposición siempre había cantado fraude. Siempre. Incluso la última elección, en el 2013, se desató una ola producto del llamado que hizo Capriles, y hubo creo que 14 personas asesinadas. Sin embargo, ese CNE tomó el control de la situación, hizo sus auditorías posteriores, pero además le dijo al candidato que se consideraba perdedor, porque la diferencia fue de un 1.8%. 1.8% fue la diferencia. Bueno, aún así, el CNE controla 100% de las papeletas. ¿Se abrieron las cajas? Claro. Entonces, el CNE tomó y lo hizo en función de la paz de la República. Y como era el poder electoral autónomo, todo el mundo calladito la boca, asumió, todo el mundo contó su tarea, presentaron sus testigos de parte y parte, y se resolvió, porque no hubo necesidad de hacer ningún contencioso, porque ahí es donde yo te digo que el CNE no ha hecho su trabajo. Si el CNE hubiese hecho esto mismo que se hizo en el 2013, incluso las actas del PSUV, que estaban en su poder, se montaron en la página del PSUV, se publicaron para que la gente viera que se había ganado por poco, pero había ganado la gente. Fíjate. A mí me preocupa enormemente, porque además fue una expresión popular. Yo vivo en La Urbina, y la gente que salió de Petare, o sea, yo la vi, nadie me lo contó. Era Petare quien estaba caceroleando. Fue Petare quien salió hasta la avenida Urdaneta y llegó a la esquina de Santa Capilla. Y desde allí había colectivos armados disparando. Y estaba la policía al lado. Entonces, así como yo digo una cosa, digo otra. Hubo excesos, por supuesto. Tumbaron estatuas, asesinaron a 2 personas, otras 24 personas más están muertas producto de esa ola de violencia, porque lo primero fue una ola, digamos, natural, que salió a reclamar porque le parecía que le habían robado las elecciones, ¿sabes? Fue espontáneo.
pero después eso se convirtió en violencia. Entonces, está bien que tú persigas la violencia, pero tú me vas a decir que los 2.400 personas detenidas son terroristas. O sea, le vas a meter el delito, el peor delito, y resulta que, o sea, tú ni siquiera tipificaste la conducta, supuestamente la conducta delictiva, con la ley que te dice, bueno, este señor cometió esta conducta que está fuera de la ley y la pena es por tantos años. No hubo correspondencia entre la conducta supuestamente delictiva y la tipificación del delito. Esos son los términos legales. No hay manera de casarlo. Sin embargo, entonces Fiscalía se encargó de acusar. No les permitieron defensa privada. Cosa que está garantizada por la Constitución. Absolutamente. Soltaron apenas a 30 o 40. Todavía quedan 90 menores de edad presos. O sea, tú eres loco. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el exceso? ¿Así vas a pagar tú la protesta? Digamos que la gente tiene, que le dolió, porque simplemente considera que no es lo que ellos vieron. Y por tanto, si la protesta es pacífica, tú no debes actuar de esa manera, perseguir, estigmatizar, satanizar. No todo el mundo que esté pidiendo acta está en un golpe de Estado. No todos los que estamos pidiendo que se aclare la situación estamos montados en una conspiración. Esa no puede ser la manera, porque tú no puedes gobernar sobre el miedo, sobre el terror, sobre la acusación permanente de que el otro no puede hablar. Además te acusan de incitación al odio. 15 años te meten porque, bueno, supuestamente pedir acta entonces es un delito. O sea, ¿en qué mundo están? Las multitudes conscientes, fíjense lo que voy a decir, que somos mayoría en este país, no podemos permitir que una minoría, si se llega a comprobar que es ilegítima, nos arrebaten la Constitución y nos arrebaten la vida en sociedad y la democracia. Y eso se logra es con movilización consciente, ejerciendo los recursos frente a la institucionalidad. Así consideremos que esa institucionalidad está sesgada. Hay que agotar la vía, absolutamente todas las vías democráticas. Y una de esas vías democráticas es la protesta pacífica. Esa es una de las vías democráticas. Yo me niego rotundamente ni a sanciones al pueblo, porque lo que han hecho es que las mafias son las que se benefician de las sanciones, porque la ley antibloqueo, con eso se robaron 30.000 millones de PDVSA, ¿vieron? Las sanciones. Lo que sí me gustaría es que se aplicaran los protocolos internacionales con respecto a la persecución de crímenes transnacionales. Y que se haya robado una plata, a ese que le pongan las sanciones y se la devuelvan al pueblo. Y bueno, nosotros tuvimos acceso a algunas actas y las comprobamos, las contrastamos y bueno, para nuestra sorpresa coinciden. Perfecto. Al menos esas actas que nosotros tuvimos en nuestra... ¿Un número importante de actas? No, realmente es un número un poco representativo, pero porque fueron amigos del chavismo que bueno, que tienen copia y nos la facilitaron y nosotros hicimos una comparación y coincide. Pues entonces, ahí por eso nosotros pedimos para la claridad, para la tranquilidad de todo el país, que se aclare esta situación. No se pueden dar resultados si hay un hackeo, no sabemos hasta qué punto ese hackeo pudo anular la elección, o sea, todo eso es posible.